Néstor, gladiadores, espectáculos y ocios en la antigua Roma. Pero este libro no va solo de gladiadores, ¿no? Exacto. Para mí lo más importante es eso, que no solo va sobre gladiadores, que los gladiadores obviamente son la excusa, porque este año hay que hablar de gladiadores, porque tenemos ahí a Ridley Scott con su Gladiator 2, y era un momento muy interesante para aprovechar ese tirón de la película, pero este libro va mucho más allá. El subtítulo lo dice todo, ¿no? Es un libro sobre espectáculos, sobre ocio de la antigua Roma, pero que además lo he planteado de una forma muy diferente, porque yo sabía que, obviamente, libros sobre gladiadores este año va a haber unos cuantos, ya los hay. Pero como este yo creo que no, porque yo lo he planteado de esta forma narrativa, en la que lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo, vamos a irnos 7 días a la antigua Roma, y eso nos va a permitir hablar de gladiadores, pero también del resto de espectáculos, y sobre todo también de vida cotidiana, que es lo que a mí más me interesa. Que cuando vayamos por ahí esos 7 días, vamos a ir paseando por las calles, y vamos a encontrarnos con gente, y vamos a ir viendo cómo funciona la sociedad romana, vamos a ver la vida cotidiana, vamos a ver lo que ocurre realmente en ese momento tan interesante que es justo finales del siglo I durante el reinado del emperador Domiciano. ¿Por eso dices que esto es una aventura inédita y diferente? Claro, al menos para mí. Yo es algo que no había hecho hasta ahora, mis anteriores libros son más ensayos tradicionales, y me apetecía hacer algo un poquito diferente. Yo no soy novelista, obviamente, esto no es una novela, pero sí que me he ido un poquito acercándose hacia esa frontera, precisamente por eso, porque me apetecía hacer algo más inmersivo, algo que me permitiera también, pues, un poquito más de libertad en ese sentido, pero siempre desde el rigor histórico. Para mí eso es lo fundamental, que este libro está supeditado siempre al rigor, a lo que sabemos por la investigación, a lo que podemos conocer y a veces a lo que no sabemos sobre los romanos, porque no lo podemos saber todo. Entonces, también es muy interesante el que yo puedo proponer mis hipótesis. Todo esto, por supuesto, al final del libro lleva una nota histórica en la que yo te voy a explicar de la manera más pormenorizada posible qué es lo que es correcto históricamente y lo sabemos, y qué es lo que, oye, tenemos ciertas hipótesis, pero no podemos asegurar. Es así. Néstor, ¿dista mucho este libro de tus visitas guiadas? Bueno, pues precisamente yo esto lo he querido hacer como si fuera una visita mía, ¿no? Como si fuera uno de mis viajes a la antigua Roma. Y además lo pensé así, fíjate, esto lo pensé de esta manera. A mí me encanta contar todo lo que sé sobre la antigua Roma. Si es en un vídeo de YouTube, genial. Si es en redes sociales, estupendo. Pero si es en persona, mucho más, ¿no? Entonces, el único elemento que yo no puedo hacer en la realidad es literalmente viajar al pasado. Con lo cual, el libro a mí me parecía una excusa perfecta para poder hacer ese pasito extra, y está pensado de esta manera, exactamente para que sea como uno de mis viajes, en el que yo te acompaño, en el que realmente vamos a ir visitando la antigua Roma, y yo creo que funciona de las dos maneras. Para quien no haya venido nunca conmigo a un viaje, ya sabe cómo va a ser, y para los que han venido conmigo, que ya me lo ha dicho gente, es, Néstor, es que esto es exactamente como estar contigo, pero además en el pasado. La visión que tenemos del mundo romano dista mucho de lo que realmente es. Al menos no se puede personalizar en todo el mundo, Sí. pero en líneas generales y lo que tú palpas de la gente cuando habla de Roma. Yo creo que cada vez tenemos mejor conocimiento general sobre la antigua Roma, ¿no? Y yo creo que el trabajo que estamos haciendo muchos divulgadores viene muy bien para eliminar de forma definitiva muchos de los bulos que había instaurados desde hace mucho tiempo. Pero es cierto que todavía hay una tendencia general a pensar en una sociedad romana que no es la real. Entonces, a mí me parece muy bien que todo el mundo vaya a ver Gladiator 2 al cine, por ejemplo, que disfrutemos, porque está para eso, es una ficción y es visualmente muy espectacular, pero que después vengamos a conocer la realidad histórica. Entonces, el hecho de hacerlo de esta manera yo creo que es muy atractivo, porque al final es muy fácil de leer, es muy ameno, estamos paseando, estamos viajando, pero el pozo que queda al final es de realmente ver cómo era lo romano y de eliminar. A mí es que esa es una de las cosas que más me gusta, es eliminar los bulos de la historia romana, y aquí lo hago como en el resto de libros, pero lo hago de una forma mucho más natural, mucho más orgánica, porque piensa que, fíjate, este libro tiene muchos meses de investigación, muchos años de conocimiento previo, ya son 12 años divulgando la antigua Roma, pero este libro está escrito en 39 días. Escribir para mí es lo más fácil, lo difícil es la documentación, es normal. Entonces, esos 39 días, eso sí, 10-12 horas al día escribiendo, pero lo único que tengo que hacer es cerrar los ojos
Y en ese momento solo me tengo que imaginar que estoy paseando contigo. Y ya está, a ver qué nos encontramos. Vamos a ir viendo esto, lo otro. Entonces, para mí eso es lo más bonito, porque eso es lo que de verdad nos da una sensación de verosimilitud y de realmente hacer una inmersión en lo que era la sociedad romana que existió realmente. Has hablado de Ridley Scott, has hablado tú, yo no, pero ya sabes que esta pregunta iba a caer. ¿Hollywood ha hecho más mal que bien o más bien que mal? Mira, yo me lo quiero tomar desde un lado positivo. Para mí, el hecho de que Hollywood no tenga nada de rigor histórico, lo que no lo tienen, y es así, por mucho que Ridley Scott se empeñe en decir lo contrario, no tiene ni idea de cómo era la antigua Roma, y no pasa nada. Porque al cine no le pedimos rigor, nadie se lo pide, porque es entretenimiento, es ficción, pero para mí hace bien en el sentido de ese interés que despierta en todo el mundo el cine, las series, las novelas, a mí me vienen muy bien. A mí me vienen estupendamente para que luego puedas venir conmigo a que yo te enseñe la realidad. Yo me nutro también de eso, ¿no? Si no existiera ese interés, esa curiosidad que viene del siglo XX, del peplum y hasta de la pintura historicista del siglo XIX, si me apuras, sin el cine actual, quizá no lo tendríamos tan desarrollado, ¿no? Entonces, para mí, es una maravilla que el cine esté ahí, que cuente sus historias, que cuente su narrativa y que luego yo pueda añadir sobre eso y contarte lo que realmente pasó o lo que la investigación sabe que pasó. Lo que ocurre es que muchas veces los que saben algo de historia, eso les chirría y Mira, puede pero para eso yo tengo una solución. Yo cuando veo cine, cuando leo una novela, cuando veo una serie, desactivo al historiador, quito el chip, apago el ordenador y así no me agobio. Porque es verdad que yo cuando he visto... Mira, Gladiator 2 la he visto ya 2 veces. La vi en el preestreno, que me invitaron en Madrid, y luego en el estreno, en Madrid, hicimos nosotros una presentación histórica de la película. Y yo, cuando veo esa película, si la miro desde el punto de vista histórico, obviamente es un despropósito, es una fantasía, no tiene nada de rigor histórico, y para mí sería una comedia, porque no paro de reírme con las cosas que aparecen, es normal. Cuando veo los tiburones en el Coliseo, pues, se me vuelvo loco. Pero siempre he pensado que no pasa nada, que cine es así, que tiene sus cosas y que igual que El Señor de los Anillos es ficción histórica pseudo-medieval, pues esto es ficción histórica pseudo-romana para mí. Ha pasado en una galaxia muy lejana y todo está bien. Entonces, obviamente no tiene ni un ápice de rigor histórico, pero yo no se lo voy a pedir. Entonces, yo me quiero quedar con esa parte buena, porque la gente que vea la película, oye, que venga luego conmigo. Si es que eso es lo bonito, que ese interés que está ahí te va a hacer ir más allá y te vas al final a llegar a trabajo del divulgador, del historiador, que sí te va a contar la historia real. Entonces, prefiero eso, que creo que es más sano, que no volverme loco porque Ridley Scott no respeta la historia. ¿Qué más da? Yo creo también igual que tú, porque pienso que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Exacto, eso es lo divertido, porque luego al final ya nos entrará al que tenga curiosidad para ir a la fuente original, porque al final estamos hablando de que hoy en día le preguntas a alguien quién era la Pasionaria, por ejemplo, y no sabe quién era la Pasionaria, pero porque es que estamos perdiendo esa curiosidad o ese interés o esa sabiduría por la historia. Siempre que haya un pequeño destello de donde un cabo al que agarrarse, para mí eso va a ser siempre positivo, ¿no? Por muy fantasioso que sea, por muy distorsionada que esté la historia, para mí es positivo por ese motivo siempre. Tú en el libro hablas de los juegos que tienen un origen religioso y cómo va tornando a lúdico, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte, ¿cómo de importante eran estos juegos para los dirigentes? Fundamental, yo creo, ¿eh? Para mí, los espectáculos romanos tienen algo muy importante, y esto lo sabemos de las fuentes clásicas, nos hablan de panem et circenses, pan y circo, ¿no? Que siempre se ha dicho, mantén al pueblo alimentado y con espectáculos y todo irá bien. Pero más allá de eso, para mí tienen un componente también de cohesión social muy importante, porque estos espectáculos es el momento en el que los romanos pueden ver al emperador y le pueden pedir cosas, porque la gente se organizaba para pedirle cosas al emperador, le gritaban todos a la vez una consigna y a ver si les oía, ¿no? Entonces, es en los dos sentidos. Yo creo que para el emperador es muy importante porque
sirve para tener al pueblo contento, dentro de que el 90% de la gente vive bastante mal en la sociedad romana y esto les hace abstraerse un poquito, pero también para que el pueblo se sienta escuchada y se sienta parte del imperio. Eso es súper importante. Entonces, más allá de eso, hay que tener muy en cuenta que algunos de los espectáculos, todos tienen origen religioso, pero que algunos de los espectáculos lo conservaron, incluso en esta época, porque los gladiadores se habían convertido en simple ocio, profano, totalmente, pero por ejemplo las carreras de carros mantenían el espíritu religioso. A las carreras de carros se llevaban siempre las estatuas de los dioses para que ellos estuvieran allí. Era una forma de rezar, era una forma de orar a los dioses y de mantener lo que se llama la Pax Deorum, que es el equilibrio entre mortales y dioses. Con lo cual, que el ocio, que los espectáculos sirva para mantener la normalidad social de la antigua Roma es algo súper importante. Además es que lo hace muy fácil. Tú imagínate 150.000 personas que caben en el Circo Máximo, todos sintiendo los colores, con los equipos, con esos accidentes que había, con todas las carreras, y que eso sea la forma más sencilla de venerar a los dioses. Es genial. Eso te iba a preguntar porque, para quien no lo sepa, en estas carreras en estos juegos había 4 equipos, 4 colores. Tuve aquí, por un momento pone 6. Eso es. Pero había 4. ¿Estamos hablando de que estas carreras eran los comienzos de los tifosis? Por supuesto, totalmente, ¿no? Además tenemos historias que nos hablan de cómo la gente realmente es que sentían los colores hasta la muerte. Ellos eran siempre seguidores de su equipo, de su facción, y incluso tenemos casos de equipo que le roba un corredor a otro equipo, que se van cambiando unos a otros, que se van fichando, y es verdad que aquí hay una innovación, y por eso he elegido también la época de Domiciano, porque es un periodo muy, muy interesante. Es el momento en el que acaban de construir el Circo Máximo, se está terminando de construir el nuevo Circo Máximo, se acaba de terminar de construir el Coliseo, entonces es el momento perfecto. Y Domiciano hace algo innovador, que es a los 4 equipos tradicionales añadir 2 equipos más. Solo van a durar los años en los que gobierna Domiciano. Luego eso pasa otra vez de moda y se quedan los 4 tradicionales. Pero él quiere añadir intensidad al espectáculo. Y por supuesto, hay peleas por los equipos, rivalidades, tanto que van a cristalizar con el paso de los siglos. Por ejemplo, ya en la época del emperador Justiniano, en el siglo VI, hay una revuelta, la revuelta de Nica, que empieza por una revuelta social en el circo, mientras están las carreras en Constantinopla. O sea que, por supuesto, sentían totalmente la afición, algo que era suyo y que les permitía evadirse sobre todo de su realidad social. Tú has hablado de Gladiador 2, pero hay una serie en la tele, Those About to Die, que yo creo que lo explica muy bien. Sí. Habla de los colores, de la rivalidad, de esos cambios de... Sí. La verdad es que a mí me está gustando mucho. Fíjate, es una serie que tiene mucha fantasía, obviamente, pero que se nota que tiene asesores históricos detrás y que de vez en cuando les han dejado meter mano en el guión. Eso me gusta mucho, porque, por ejemplo, en la trama de esta serie está la creación de la facción dorada de Domiciano, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me parece muy chulo. Por ejemplo, también las apuestas ilegales. Esto está muy bien reflejado. Y creo que tiene muchos aciertos esta serie por ese motivo. Más allá de, ya te digo, que luego es muy graciosa, todo lo que tú quieras. Pero me gusta mucho por eso. A mí me gusta. Tiene que tener su ficción porque si no, tú tienes que montar una historia. Es así. La narrativa está ahí. Y siempre la historia está al servicio de la narrativa. Al contrario que en mi libro, ¿no? Pero creo que han acertado muy bien en esas tramas, pasarlas en elementos reales de la época. Y fíjate, a mí me sorprendió mucho porque cuando salió la serie, yo ya estaba terminando de escribir el libro. Y me hizo mucha gracia, me gustó mucho que hubieran elegido el mismo periodo aproximadamente que yo, porque lo obvio habría sido escribir un libro sobre época de Cómodo o sobre época de Caracalla y Guetta con Gladiator 2, ¿no? Y sin embargo yo dije, no, Domiciano, este es el periodo perfecto para ver los espectáculos. Y fíjate, ellos hicieron lo mismo. Es que cuando leía tu libro, creo que estoy en la serie. Estamos en esa época, claro. Por eso me resultó tan curioso, sí. Oye, hablamos del gladiador, porque por una parte se ve una figura importante, se ve que se les cuida, se ve que no se le... Eso de que muera o que viva costaba mucho dinero para que murieran todos por... Totalmente. Pero luego en una parte del libro tú dices que se cubrían la cara por vergüenza. Entonces, ¿cómo estaba mirado el gladiador por el populus, no? Fíjate, aquí hay una dicotomía muy fuerte. Porque por un lado,
tú tienes a los gladiadores como modelo de virtud, de que la gente iba al Coliseo a enseñar a los jóvenes lo que era la violencia, lo que era el honor, lo que era el valor, lo que eran valores que eran realmente de la moral más tradicional y más rancia de los romanos, de los que ellos estaban orgullosísimos. Y sin embargo, esos valores los veían reflejados en gente que ni siquiera eran personas, porque los esclavos no eran personas, eran objetos que hablaban y de los que tenía propiedad, en este caso, el emperador, el Estado romano. Entonces, hay una dicotomía muy fuerte, porque es la infamia, que es una categoría social en la que están incluidos gladiadores, pero también los actores y algunos personajes más dentro de los esclavos, pero que son esclavos totalmente, que no tienen ningún derecho y que obviamente por eso, cuando un gladiador, por ejemplo, un hombre libre decide perder su libertad a propósito para probar suerte en la arena, quiere taparse la cara por ese motivo, porque es una desgracia, es un deshonor, porque si tú eras libre y de repente ahora eres un esclavo que combate por su vida, eso es una desgracia para tu familia, sobre todo. Entonces, por eso, el anonimato que les da el casco era muy importante para ello. Pero fíjate qué curioso es que en el momento en el que imagínate que un gladiador ha luchado con muy poca habilidad, muy poco honor, y le condenan, se quita el casco. Ahí tiene que afrontar la muerte girándola a la cara. Ahí es en el momento en el que ha perdido ya esa dignidad y tiene que quitar el casco, tiene que rebelarse y dejar que se le ejecute como es la ley. Entonces, es muy importante que los romanos vieran el valor y el honor siempre en estas próceres. Tú hablas de los juegos, hablas de los juegos, de las carreras, de las luchas y de toda la parte lúdica que tenían ellos. Pero has llegado a comentar que unas carreras o unos juegos podían llegar a costar hasta 1.000.000 de sestercios más y más. ¿Esto era al final un negocio o era propagandístico todo? En el caso del emperador, que es el caso que vemos aquí, ¿no? Del anfiteatro nuevo, del Coliseo, es propaganda pura. Esto no era rentable, digamos. No era rentable económicamente, me refiero. Era muy rentable, pero propagandísticamente. Aquí el emperador sacaba un rédito social brutal. Tener contento al pueblo, tenerles de su lado siempre, a la gran masa de población que es el pueblo romano, porque el Senado, la aristocracia, al final es el 1%. El 99% es el pueblo de Roma. Con lo cual, de hecho, el emperador Domiciano, y esto es algo que también me interesaba mucho que se viera, que siempre se le ha tratado como un emperador horrible, como un tirano, y en realidad, la realidad histórica es que el pueblo le quería. Es que quien le odiaba era la aristocracia. ¿Quién ha escrito la historia? Esos aristócratas. Entonces, Domiciano era implacable con los corruptos, era muy bueno con su pueblo, nunca les faltaba de nada, les daba espectáculos. Todo esto hay que reflejarlo de esa manera. Entonces, los espectáculos como este, que yo coloco, por ejemplo, los juegos gladiatorios en el 15º aniversario del reinado de Domiciano, el último aniversario de su reinado ya, para mí era muy significativo y muy importante que se celebrara un hito muy, muy fuerte para que se viera que el emperador está siendo benigno con su pueblo y magnánimo, y les está dando estos juegos para que ellos estén contentos y estén entretenidos. Entonces, ese valor propagandístico es fundamental. Y es que ese es el desarrollo realmente de los gladiadores, ¿no? Desde esos combates sagrados que se hacían para honrar a los difuntos y derramar sangre por un difunto, al final aquello se convierte en pura propaganda, y eso es lo que acaba terminando, desemboca, ¿no? En el Coliseo, con la gran construcción de los emperadores Flavios, y de ahí en adelante con todos los emperadores romanos. De hecho, tú nos llevas de paseo a recorrer muchos lugares de esa Roma, pero uno de los sitios que visitas también, o visitamos, es el Ludus. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo era un Ludus? Porque eso al final era un poco como algo independiente, ¿no? Autosuficiente, entre comillas, y luego, ¿había Ludus por todo el imperio? Vale. Era una pequeña sociedad, prácticamente, ¿no? Había una jerarquía entre los propios gladiadores, estaban los tirones, que son los novatos, y ya los veteranos, que son los que al menos han ganado en una ocasión en la arena, ¿no? Y los que han saltado a la arena, digamos. Y había toda una jerarquía de gente, y luego estaban los entrenadores, los doctores, estaba el lanista, que era el dueño de todos ellos. Es decir, la vida en un Ludus era, por supuesto, marcial, muy militar, porque al final hablamos normalmente de escuela de gladiadores, que efectivamente iban allí a aprender, pero es que son verdaderos cuarteles militares donde se les enseña disciplina, donde se les entrena y donde, pues viven la mayor parte de ellos. Es verdad que hay algunos que pueden vivir fuera y solo van a entrenar,
esto también existe así, pero claro, los que viven allí, porque no tienen otra opción, que son la mayoría, viven en habitaciones más o menos pequeñitas, 6, 9 personas, un poco hacinados todos, más de 600 o casi 900 personas que viven en un ludus, ¿no? Más o menos así, en estos ludi imperiales. En Roma hay 4, propiedad del emperador, pero en otros sitios había otras escuelas. Sabemos de otras ciudades que tienen escuelas imperiales y luego de muchos otros lugares en los que lo que hacen es que un empresario de la zona monta su propio ludus y pues ya tiene, digamos, en las provincias, tiene ese lugar de donde salen los gladiadores. El peor nivel, lo más bajo de lo más bajo, eran ya las compañías de gladiadores que no tenían un ludus fijo, sino que iban haciendo ruta por todas las ciudades y, bueno, pues vendiendo un poco sus servicios, y se nos cuenta en las fuentes que esto debía ser bastante penoso y bastante triste. Pero claro, si llegabas a tener el nivel suficiente como para que te comprara el emperador y estuvieras en el ludus magnus, pues oye, tenías buenas posibilidades de vivir, y no solo eso, sino de, oye, al final ganar un buen dinero y conseguir tu libertad y vivir el resto de tu vida tranquilo. Pero claro, tenías que sobrevivir a la arena, aunque es cierto que un gladiador, 10, 12 victorias, podía conseguir la libertad en 3, 4 años y haber ganado una buena cantidad de dinero. No son malas las estadísticas si eres buen luchador. Y para terminar, Néstor, hablamos del pasado, pero qué importante es que se dé la mano con el presente en este caso, o el futuro, sí, de la mano de la recreación en 3D, ¿no? Porque aparte de que leyendo tu libro, tú te haces con la imaginación un recorrido, hueles, si das los detalles suficientes, lo llegas a oler, sí, o sea, a oír, pero claro, si tienes una recreación en 3D, ya es que te haces la composición completa. Eso es justo lo que pensaba, ¿no? Y bueno, pues tengo la suerte de tener ahí a 2 socios en 3D Store en mi empresa que se prestan a este tipo de locuras y que, bueno, pues hemos recreado algunos de los escenarios en los que vamos caminando precisamente porque yo quería eso. Yo quería que tu imaginación estuviera aquí, pero que hay veces que no hace falta imaginar, que lo puedes ver. Y eso para mí era súper importante, que los escenarios principales los tuvieras en la cabeza, porque los has visto, porque los tienes ahí. Ya que nosotros ahora mismo ya tenemos esa posibilidad, hemos recreado la ciudad de Roma en 3D completa, la podemos recrear en distintos periodos, ¿por qué no hacerlo en este momento de finales del siglo I y ayudarte de esta manera a que puedas pisar literalmente estos espacios? Para nosotros esto era fundamental y yo estoy súper agradecido a mis compañeros por haber hecho este trabajo extra de haber dado un poquito más de veracidad y un poquito más de rigor gracias a estas recreaciones 3D que nos ayudan a abrir verdaderas ventanas al pasado. Yo creo que gracias a eso el viaje en el tiempo es todavía más real y para mí eso es fundamental. Pues Néstor, no sé si será un bulo o no, creo recordar que podría ser, pero Alea Yaptaek. Bueno, hombre, es verdad que quizá no lo dijo exactamente así César, pero efectivamente la suerte está echada, los dados están sobre la mesa y espero que haya mucha gente que disfrute con estos espectáculos romanos. No, si se ponen con él, seguro que sí. Muchísimas gracias. Un placer.